Hola, buenas tardes a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a una de las últimas reuniones del año de nuestro Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho. Le damos la bienvenida a los que vienen por primera vez y a todos los que nos vienen siguiendo desde el año pasado. Es un honor para mí presentar a nuestro expositor de hoy, que es Mario Alberto Cajas Sarria, me parece, Sarria, que es doctor Sarria. 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 Y Mario, ahí está, sí. Mario Alberto Cajas Sarria, entonces. Es doctor en Derecho por la Universidad de los Andes, es magíster en Derecho por la Universidad Nacional de Colombia, es especialista en Derecho Público por la Universidad del Externado de Colombia, es profesor y jefe del Departamento de Estudios Jurídicos de la Universidad ICESI en Cali, fue visiting professor en Harvard Law School, es autor de los 2 tomos de la historia de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, 1886-1991, del año 2015, con reimpresión en 2016. También es autor del libro El control judicial a la reforma constitucional en Colombia, 1910-2007, así como de artículos académicos en revistas y capítulos de libros en obras colectivas en Colombia, México, Chile, España, Países Bajos, Estados Unidos y Reino Unido. Es presidente del Instituto Colombiano de Historia del Derecho, ha sido ponente y conferencista invitado en distintas instituciones y universidades en México, Estados Unidos, Canadá, Rusia, Italia, España, Chile, Argentina, Brasil, Perú y Bolivia, y sus áreas de investigación giran en torno al derecho constitucional, la historia del derecho y el derecho comparado. Hoy el doctor Cajas se va a referir a Historia de la justicia constitucional colombiana, entre innovaciones locales y trasplantes. Mario, bienvenido, un gran gusto tenerte acá. Adelante, el piso es tuyo, estimamos tu tiempo de exposición en unos 20 minutos para poder después abrir el espacio para comentarios y preguntas. Adelante. Muy buenas tardes, de nuevo, un gusto estar en el instituto. Hace unos 7 años tuve la ocasión de estar en la sede, en esa hermosa y muy bien situada. Me parece que se desconectó, ¿no? Sí, está con un problemita, así que vamos a suspender la grabación por unos instantes y después retomamos. Bueno, después de estos inconvenientes técnicos y ya hecha la presentación del doctor Mario Cajas Sarria, comenzamos con la exposición. Adelante, Mario. Bueno, muy buenas tardes de nuevo. Esta es como la segunda presentación para quienes nos van a ver y a escuchar después, debido a algunas dificultades de conexión, de conectividad. Me encuentro en Barranquilla. Les estaba comentando a mis colegas aquí en el instituto que están conectados en este momento. Estamos en un seminario de ICON Colombia de Derecho Público, y por el cambio de hora, por la diferencia horaria, debo hacer esta conversación desde el hotel con algunas dificultades de conexión. Por eso estamos aquí desde el teléfono. Me excusan pues las dificultades, pero lo importante es poder conversar con ustedes y con las personas que nos van a ver y a escuchar después sobre historia constitucional colombiana. Quiero agradecer de nuevo a la profesora Viviana y al profesor Ezequiel Abasolo, director hoy del instituto, quien además me honró con una invitación de hace unos 6 o 7 años para conversar con varios colegas del instituto, ciertamente, en un evento estupendo en la sede bellísima y muy bien ubicada del instituto en Buenos Aires. De manera que les doy las gracias de nuevo. Lo que habíamos propuesto con la profesora Viviana, con la venia del profesor Ezequiel Abasolo, era conversar sobre esta construcción de la justicia constitucional colombiana
principalmente a partir de 1910, entre trasplantes, construcciones locales, en esta circulación de ideas, de instituciones, probablemente de prácticas también, que nos han construido esa justicia constitucional que hoy es conocida o que hoy se ha difundido principalmente por la labor de la actual Corte Constitucional, que, como es bien conocido, tiene un rol muy activo y diríamos que es protagonista de la justicia constitucional latinoamericana. Pero esa construcción ha tomado tiempo, y estando aquí en el Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, pues conviene recordar esa trayectoria compleja, imbricada, que ciertamente no arranca en 1991, tampoco arranca en 1910, tiene antecedentes. El siglo XIX colombiano tiene varias constituciones en donde de algún modo aparece la supremacía de la Constitución. El profesor Andrés Botero Bernal, profesor colombiano, ha hecho investigaciones del siglo XIX que muestra también expresiones de defensa judicial de la Constitución en los distintos tribunales locales, pero realmente la Constitución de 1886 es un parteaguas y es una Constitución que dura hasta 1991, probablemente la más influyente, la más permanente y la que es un referente para entender el constitucionalismo colombiano. Esa Constitución de 1886, digamos que puso freno a las distintas expresiones de supremacía de la Constitución que había en las constituciones previas. Y prácticamente a través de una serie de artículos transitorios y después de desarrollos legales, incluso se llegó a plantear normativamente que la Constitución, que la Constitución era una norma que podía ser modificada por una ley posterior. Es decir, la misma Constitución parecía aprobar que una ley posterior, si era contraria a esa Constitución, debería reputarse como válida. Algo muy complejo que tiene que ver con el proceso de reconstrucción que inició la regeneración de 1886 con una Constitución conservadora que puso fin a la estructura federal y liberal radical que por varias décadas tuvo el país. Entonces, la importancia política de esa Constitución también ayuda a explicar la potencia que quisieron darle digamos, a ponerle fin a cualquier intento de, que podríamos decir, de defensa judicial de la Constitución. Bueno, también creó un régimen de excepción que gobernó gran parte luego del fin del 19 y del 20, pero quiero pasar rápidamente a 1910. En 1910 ya hemos venido varios hechos y procesos políticos de alta complejidad, como por ejemplo la guerra de los 1000 días, una guerra que enfrentó a liberales y conservadores y con la que Colombia arranca el siglo XIX. Para el año 1900 estamos viviendo la guerra de los 1000 días. En 1903 se separa Panamá, que es un departamento colombiano, a instancias del apoyo estadounidense, y además se vive una dictadura, que es la de Rafael Reyes, quien cierra el Congreso y gobierna durante 5 años. Esa coyuntura produce la unión, o mejor, esa serie de hechos, de acontecimientos que tienen un proceso político más largo, que por razones de tiempo no voy a explicar, puede o explica por qué en 1910 un grupo, o mejor, un constituyente de la mano de un jurista, impulsa la idea de crear una acción pública de inconstitucionalidad dentro de la Asamblea Constituyente que se convoca como parte de la salida del dictador Reyes. Liberales y conservadores que han estado en guerra en el pasado se unen y diseñan o proponen una Asamblea Constituyente que dentro de esas reformas aprueba la acción pública de inconstitucionalidad. ¿Y qué es la acción pública de inconstitucionalidad? Un mecanismo que le permite a cualquier ciudadano demandar leyes ante la Corte Constitucional, leyes y decretos, perdón, ante la Corte Suprema de Justicia, leyes y decretos ante la Corte Suprema de Justicia, que por entonces es el máximo tribunal de la justicia colombiana y además es tribunal de casación. Entonces, a un tribunal de casación, que es la cabeza de la justicia ordinaria, se le atribuye una competencia nueva que es juzgar la constitucionalidad de las leyes. Lo sabrán mis colegas historiadores,
e historiadoras, que para 1910 no conocemos aún lo que será luego una creación inspirada en Hans Kelsen, que es el Tribunal Constitucional austriaco inicialmente. Es decir, el modelo de Tribunal Constitucional concentrado de tipo europeo va a venir mucho después. Colombia, en buena medida, digamos que se adelanta ni que se anticipa, pero sí construye. Claro, hay una circulación de ideas fuertes sobre supremacía de la Constitución, sobre defensa judicial de la Constitución. Hay una trayectoria previa de mecanismos de defensa de la Constitución que están por allí en varios lugares, que hace que se produzca esa coyuntura de cambio en 1910 y esa acción pública surge como un mecanismo para, digamos que, contribuir a la paz política, en la medida en que los enfrentamientos entre, o mejor, que se constituyen un límite al poder político, esta vez un límite que lo va a ejercer la Corte Suprema de Justicia, los juristas, por medio o gracias a una demanda de inconstitucionalidad de cualquier ciudadano. Y esto es interesante, si uno revisa la trayectoria europea de creación de jueces constitucionales, de tribunales constitucionales, no hay una idea de que sea cualquier ciudadano el que presente sus demandas de inconstitucionalidad, sus acciones. Los modelos van a tener pensados en minorías políticas, en el Parlamento, minorías en el Parlamento, suma de ciudadanos, etc. Pero entonces, desde 1910, cualquier ciudadano colombiano puede demandar leyes, en ese momento leyes y decretos. Hoy por hoy se mantiene esa misma acción, la Constitución del 91, pero esa construcción local, y aquí pues quiero pues, matizar esta expresión de construcción local. Por supuesto, no estamos hablando de una construcción local aislada, sin influencias, pero digamos que es un diseño institucional que aparece allí en 1910. Hay que decirlo también, la Corte Suprema, que es a quien le atribuyen esta competencia, no va a tener, no va a recibirla, digamos, de buen modo. Hay varios informes que el presidente de la Corte le va a enviar al Congreso en los años siguientes, en 2013, 14, 15, señalando que no se sienten cómodos con una acción que los saca de su rol de juristas. La mayoría de ellos son civilistas. Hay que tener en cuenta que ese derecho público en ese momento es un derecho más político. No hay una disciplina del derecho constitucional en el sentido estricto en el país. Entonces no se sienten cómodos con lo que entienden es algo que los mete en la arena política. Incluso hay algunos informes que insinúan que los ponen a terciar entre el Congreso, que es un órgano político, y el Ejecutivo, que es un órgano político, que es un poder político. Pero por fortuna, bueno, lo decimos ahora los que apreciamos el constitucionalismo años después, por fortuna el Congreso nunca le hizo caso a la Corte, porque el Congreso nunca reformó la Constitución para darle paso a esa limitación que al parecer estaba insinuando la Corte Suprema. Pero llegamos a los años 40, a los años 50, y aquí aprovecho para una cuña, el profesor Abazo lo ha hecho un trabajo muy interesante sobre la circulación de ideas en el caso de la Corte de Oro, que es la Corte Suprema de Justicia colombiana, de ese momento. Vamos a pasar por los años 40 rápidamente. Años 50 se sigue fortaleciendo el control constitucional. Cuando digo fortaleciendo, más bien es que sigue existiendo esa acción pública. También hay que decirlo que el Consejo de Estado como cabeza de la jurisdicción contenciosa y los tribunales contenciosos quedan con una serie de competencias de control constitucional a lo largo del siglo XX. Hoy tienen algunas de ellas. Y esto lleva a que algunos ya especialistas en los años 50, algunos de los primeros publicistas de mediados del siglo XX, empiecen a plantear que la competencia que tiene la Corte Suprema para ser juez constitucional es antitécnica. Que es antitécnica porque pues no son personas formadas en derecho público, son casacionistas. En ese entonces ya está la Sala de Casación Civil, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema, y que debería confiarse a un tribunal especializado. Algunas voces empiezan a plantear algo así. Pero hay una coyuntura importante y es 1953. En 1953, el general Gustavo Rojas Pinilla se toma el poder en medio de la más crítica violencia política colombiana. De hecho, se le habla de la violencia con mayúscula entre liberales y conservadores. Y en medio del gobierno del presidente Laureano Gómez, que tenía que gobernar del 50 al 54,
Este comandante de las fuerzas militares se toma el poder empujado o impulsado por el Partido Liberal en minoría y por el Partido Conservador, el ala que, no, que se opone al presidente Gómez, que es, digamos que, admirador del franquismo y que propone una constitución de corte franquista para Colombia, una reforma que se propone en el 52 que finalmente no se aprueba por la llegada al poder de Rojas, pero Rojas, a final de su primer año de ejercicio del poder, en finales del 53, promueve una reforma constitucional, una reforma a la justicia, y allí incorpora lo que empieza a ser una influencia muy particular que vale la pena en esta trayectoria. Y es que Rojas propone que se cree un tribunal de garantías constitucionales. Un tribunal de garantías constitucionales que en principio parece que se asimila o que tiene que ver con el Tribunal de Garantías que se ha constituido en la República Española en la Constitución de 1931, pero que es curioso que se traiga en 1953 a Colombia, porque para 1953, como es bien sabido, pues ya esa Constitución, ya estamos en el régimen de Franco, y ese Tribunal de Garantías pues no existe, no funciona. Sin embargo, Rojas habla de un Tribunal de Garantías Constitucionales, pero propone un diseño institucional local muy particular. Hasta entonces, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado se han conformado por los elige el Congreso de la República por ternas que propone el presidente de la República. Lo que propone Rojas es que tanto el Consejo de Estado como la Corte Suprema y este nuevo Tribunal de Garantías, que primero el Consejo de Estado y la Corte Suprema sean designados directamente por él, por el presidente Rojas, y que este Tribunal de Garantías tenga una composición en donde aparecen los presidentes del Consejo de Estado y la Corte Suprema y él agrega otros. En suma, es un Tribunal de Garantías que él quiere designar directamente y tiene que ver con tensiones que ya hay con la Corte Suprema de Justicia como juez constitucional. Lo interesante es que ya autores como Eustorgio Sarria, un constitucionalista colombiano, en alguno de sus libros ha insinuado que llegó el momento de que le pongamos fin al control constitucional a cargo de la Corte Suprema y se lo entreguemos a un Tribunal de Garantías Constitucionales, pero lo que está pensando Sarria no es lo mismo que piensa Rojas. Lo que piensa Sarria es un tribunal de juristas y se está imaginando más bien un tribunal de tipo concentrado, un tribunal de garantías constitucionales concentrado. Lo que él se imagina es un órgano muy técnico. Rojas también argumenta que el órgano que él plantea es técnico y tiene dos argumentos. Uno, que ya llegó el momento de que sea un órgano especializado, y dos, dice él, como en Europa. Dice, como ya se está impulsando en Europa. Y lo segundo que dice el general Rojas es que la Corte Suprema está absolutamente, que es morosa porque está muy congestionada, porque tiene que atender la casación además de las demandas de inconstitucionalidad. Y tiene razón en la medida en que uno revisa, y para la época pues hay demandas de inconstitucionalidad que se pueden demorar fácilmente una década en el tribunal. Vamos muy rápidamente a digamos, el modo como se empieza ya a impulsar la idea de crear un tribunal constitucional. En la reforma constitucional de 1957, que es un acuerdo entre liberales y conservadores para salir de la dictadura de Rojas, se alcanza a insinuar la idea de crear un tribunal constitucional, finalmente no toma forma, pero en 1968 sí. Y en 1968 ya es impulsado por juristas, principalmente por Carlos Restrepo Piedrahíta, un constitucionalista académico que llega al Senado de la República y de la mano del presidente Carlos Lleras impulsa la idea de que se sustituya a la Corte Suprema de Justicia por un tribunal constitucional. Habla ya de una Corte Constitucional y claramente en la exposición de motivos y en los documentos de prensa se dice que se quiere, que llegó el momento de que adoptemos el modelo del tribunal italiano y el tribunal alemán. Entonces fíjense que ya apareció España del 31 en el 53 e Italia de Alemania en el 68. Pero aquí ya la idea es la de un constitucionalista que considera que hay que sacar de la Corte Suprema el control constitucional.
Ese proyecto, en las 2 vueltas que requería para aquel entonces una reforma constitucional, alcanza a llegar a la segunda vuelta, pero se hunde finalmente en una de las plenarias, principalmente porque se argumenta, que es no se habla técnicamente de trasplante, pero sí que es un cambio que no obedece a la historicidad colombiana, es decir, a la trayectoria historiográfica de la institución. 2, que se va a politizar el órgano. ¿Por qué? Porque en 1957 los partidos impulsaron esta reforma del 57, el plebiscito que fue votado por los ciudadanos, que desde ese momento las Cortes, tanto la Suprema como el Consejo de Estado, se componen por magistrados que son elegidos por la misma Corte, es decir, el sistema de cooptación. Entonces, en 1968 se dice, si vamos a crear un tribunal constitucional, una corte como la están planteando, la vamos a politizar porque el diseño que se ha pensado es que sea un órgano elegido por los otros poderes como ocurre en Europa. Entonces hay un argumento de pérdida de la capacidad técnica, o mejor, de independencia judicial que se ha ganado en el 57. El segundo elemento es la historia, como lo he mencionado, y uno tercero es que nosotros teníamos para ese momento lo que se denomina un control constitucional mixto, porque está la Corte Suprema, el Consejo de Estado también ejerce control sobre la nulidad por inconstitucionalidad de algunos decretos, y además tenemos la excepción de inconstitucionalidad que le permite a cualquier juez y funcionario público aplicar la Constitución preferentemente y no norma de otra fuente del derecho del sistema jurídico. Entonces se dice, vamos a perder todo eso. Además dicen, mire, si los tribunales administrativos y los tribunales en los distintos departamentos ejercen funciones de control constitucional diversas a la Corte Suprema, y vamos a concentrarlo en una Corte Constitucional, pues vamos a asfixiar ese nuevo tribunal que no va a tener capacidad para tramitar tantos procesos y demandas que se van a producir en todo el país. Finalmente se hunde, la Corte Suprema ahí en su momento también plantea pues que no es una reforma que le convenga al país. Digamos que los políticos y un sector de la academia logra ganar este pulso y es derrotada la idea de Carlos Restrepo Piedrahíta. También tiene que ver, bueno, esto es muy local, pero esa reforma constitucional de 1968 es un paquete de reformas y finalmente el gobierno pierde músculo político y le interesa más la reforma política y finalmente deja huérfana la idea del Tribunal Constitucional. Vamos a ir rápidamente hacia 1977, vuelve de nuevo en un proyecto de reforma constitucional, que acabemos con este control que algunos dicen, hay control concentrado, hay control difuso. El control constitucional colombiano es un control confuso, dicen especialistas para esa época. No se logra aprobar, se convoca una asamblea constituyente que la Corte Suprema declara inconstitucional, inaugurando su doctrina de las reformas constitucionales e inconstitucionales, en lo cual es pionera pues en la región. 1979 se propone una reforma que fortalece el control constitucional. Inicialmente se cree que se va a establecer una Corte Constitucional, pero finalmente se refuerza el poder de la Corte Suprema con, hay que decirlo aquí, en 1968 el premio de consolación que se da a la creación de una Corte Constitucional es establecer una sala constitucional dentro de la Corte Suprema que se encarga de proyectar los fallos para decisión de la sala plena. Esa sala constitucional de 1968 va a tener un refuerzo en 1979 que infortunadamente es declarado inconstitucional 2 años después, en 1981, por la propia Corte Suprema. Mario, voy muy rápidamente. Quedan 3 minutos, hagamos una cosa. Perfecto. Salimos y volvemos a entrar. Ya sabés que la mejor conexión la tenés con el celular. Okay. Así, para no interrumpirte, cortamos, salimos y en la segunda parte terminás de redondear el tema y abrimos el espacio para las preguntas. Nos vemos en unos minutos. Perfecto. Gracias. Buenas tardes, bienvenidos a esta segunda parte de la conferencia del doctor Mario Cajas Sarria. Mario, adelante. Muchas gracias, profesora Viviana. A ustedes por la paciencia, por los inconvenientes técnicos de esta conexión desde el Caribe colombiano, desde Barranquilla, pero muy a gusto con ustedes. Estaba contando entonces esta trayectoria de la construcción de la justicia constitucional colombiana, que durante los años 70 intenta modificarse, digamos que con una idea principal de implantar, de establecer una corte constitucional de
corte europeo o al modelo kelseniano, austriaco, concentrado, que ya existe en Alemania, en Italia, para aquel entonces. Los intentos terminan en una reforma, un intento de reforma en 1977, que es declarada inconstitucional en 1978. Luego, en 1981, se declara inconstitucional la reforma de 1979. Ninguna de las dos ha creado un tribunal constitucional, circula la idea de crearla, y en 1981 se declara inconstitucional ese refuerzo que se hace de la Sala Constitucional, que es una de las salas que compone la Corte Suprema de Justicia para 1981, una sala que proyecta los fallos para la decisión de la Sala Plena, que en ese momento ya está conformada por la Sala de Casación Penal, la Sala de Casación Civil, la Sala de Casación Laboral. Algunos le llaman que es la Cinderela o la Cenicienta de la Corte Suprema, porque están los que más saben, los expertos en derecho público, pero sus proyectos se someten a votación de una sala plena en donde participan magistrados con una formación diferente a la del derecho público. En 1984 hay unos ruidos porque la Corte Suprema empieza a ejercer un control constitucional más robusto. Por ejemplo, ha declarado inexequibles emergencias económicas que son muy sensibles para el gobierno, y un ministro de gobierno de la época propone que se vuelva sobre el modelo de la Corte Constitucional, que se plantee de nuevo crear un tribunal constitucional de corte europeo concentrado, que le ponga fin a esa injerencia antitécnica. Ahora sí se considera que es antitécnica a esta Corte porque pues ha limitado un estado de emergencia económica, en especial un estado de excepción que es muy sensible para el gobierno. Hay incluso eventos académicos, un evento académico en especial en donde se habla de las bondades, pero sobre todo de las desventajas del modelo que existe en Colombia, y se alimenta la idea de una reforma constitucional para crear esa Corte Constitucional. Lo cierto es que finalmente el tsunami de 1990, que es la Asamblea Constituyente, que luego se conforma en el 91, es producto de un movimiento ciudadano con apoyo del gobierno, por supuesto, se le llamó de la séptima papeleta, que aprueba esta Constitución de 1991, es el único que logra establecer una Corte Constitucional en Colombia. En 1991, esa Asamblea Constituyente discute la creación de esta Corte Constitucional. Es importante recordar que el proyecto de creación de la Corte no viene de los propios constituyentes, a pesar del progresismo que hay en ese grupo que conforma la Constituyente, sino del gobierno nacional que la propone. De hecho, las primeras votaciones son difíciles para la creación de esta Corte. La Corte Suprema participa en la discusión y señala argumentos muy parecidos a los de 1968 que mencioné unos minutos antes, de la inconveniencia de politizar este órgano, de la inconveniencia o de lo contrario que sería la tradición jurídica que se ha iniciado al menos en 1910, y además que esa Corte Suprema, dice la Corte, ha sostenido la institucionalidad y ha sido una garante de la independencia de la justicia a lo largo de estos años, es decir, que perderíamos mucho y ganaríamos muy poco. Finalmente, la Constitución del 91 establece la Corte Constitucional, pero deja el control residual de constitucionalidad a cargo del Consejo de Estado y las funciones de los tribunales administrativos, que son pues, un poco más detallados, un poco más complejas de explicar. Pero lo cierto es que el sistema mixto de control de constitucionalidad se mantiene en 1991 y es el que nos rige hoy. De manera que en estos minutos lo que he querido contar es que es una trayectoria muy rica. Como ustedes pueden ver, hay elementos políticos que ayudan a entender distintos momentos de esa construcción, pero también cómo los doctrinantes en distintos momentos impulsan tanto la creación de la acción pública como el intento de trasplantar el modelo europeo, que no se trasplanta finalmente en el 91 del todo, porque la Corte Constitucional colombiana mantiene la acción pública de inconstitucionalidad que cualquier ciudadano puede mandar ante ella las leyes, se mantiene el otro esquema que es mencionado, y como composición se establece que los 9 magistrados que la ocupan serán elegidos por el Senado de ternas que presentan la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y el Presidente de la República, recordando que bajo esta Constitución vigente, la Corte Suprema y el Consejo de Estado, sus magistrados, son elegidos a través de un sistema de semicooptación que consiste en que el Consejo Superior de la Judicatura abre la convocatoria, inscribe a los candidatos, hace un primer filtro, envía una lista y de esa lista la Corte Suprema y el Consejo de Estado envía
conforma respectivamente la Corte Suprema y el Consejo de Estado. Las ternas que vienen del presidente de la República pues son ternas de origen político, así está diseñado, pero el Consejo de Estado y la Corte Suprema, dado el origen que tienen sus magistrados, pues permite otro tipo de llegada al tribunal. Hasta aquí sería la reconstrucción muy rápida que he querido hacer en estos minutos, profesora Viviana. No sé si me ha ajustado al tiempo y si más bien daríamos paso a la conversación. Bueno, muchísimas gracias. Este año se ha dado una gran coincidencia que hemos tenido varios temas de historia constitucional y muchos compatriotas tuyos, Mario, se han referido, como vos lo mencionaste muy bien, Andrés Botero, se han referido a estos temas, así que este año ha sido una constante. Bueno, abrimos entonces el debate para las preguntas, los comentarios. Tenemos acá muchos profesores que dan historia constitucional, además del doctor Abasolo, que ya está levantando la mano. Pero bueno, mientras se materializa el resto de las preguntas, entonces le damos la palabra al doctor Abasolo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, felicitaciones, Mario, que por las dudas de que alguno no lo conozca, es la máxima autoridad colombiana en historia constitucional, historia de la Corte. Así que, y su valiosísima obra en 2 volúmenes, a la cual hizo referencia Viviana, es de consulta obligada por cualquiera que pretenda aproximarse a estos temas. Yo quería hacer algún comentario de distinta índole, ¿no? Supongo que los colegas argentinos, en particular, pueden estar muy interesados por motivos circunstanciales que afectan a nuestro país, por esta tensión entre control de constitucionalidad y circunstancias políticas. O sea, este es un tema que, por supuesto, en sí mismo sería muy interesante verlo en perspectiva comparada, ¿no? Esta cuestión de frente a las circunstancias de alguna, vamos a ponerlo en forma amable, de algunas incomodidades del poder político, vienen estas soluciones que se visten elegantemente de teorías pero que en realidad cuando uno empieza a escarbar se encuentra con este tipo de cosas. Pero bueno, en todo caso, alguna consideración más, sobre todo en atención, vuelvo a señalar, a una situación actual, muy actual, se está hablando en los periódicos estos días sobre este tipo de cosas. Después, a mí me pareció muy interesante, después por privado te voy a pedir más ampliación, pero este tema de la memoria colectiva que hay, o la memoria, no en este caso no necesariamente colectiva, la memoria que hay en América Latina sobre la Constitución Española de 1931. Este es un tema que a mí me interesa en lo personal, alguna cosa he escrito y lo tengo en carpeta, algunas otras más. Creo que la Constitución Española de 1931 no solamente es la gran olvidada de la historiografía constitucional española, hay algunas notables y valiosísimas excepciones, pero también es la gran olvidada de la historia constitucional latinoamericana. O sea, cuando uno empieza a escarbar entre los años 30, 40, era mucho más citada la Constitución Española de 1931 que cualquier otra constitución extranjera. Y para abonar tu comentario o enriquecer tu comentario, yo he encontrado menciones a la Constitución Española en distintos países latinoamericanos después del año 39. O sea, que el quiebre de la República no significó el inmediato olvido de las
soluciones institucionales que la República había recomendado. Y tal vez, estoy acá ya en el campo de la total suposición, puede ser que alguno de esos exiliados republicanos que estuvieron en Colombia, todos pensamos acá desde la historia del derecho en Otzkap de aquí, pero seguramente que hubo un puñado de otros juristas, procesalistas, constitucionalistas que estuvieron en Colombia, pueden haber sido el vaso conductor de esto. Y la otra cosa que me parecía interesante mencionar, y no sé si Viviana me permite un segundito compartir pantalla para mostrarles algo. Ya te habilito, espérame un segundo. Sí. Ya te habilito. Es un segundo. Ahora les quiero mostrar algo que también hace a una situación que hoy a nosotros nos puede llamar poderosamente la atención y es, a ver si lo puedo encontrar acá ahora. Esperen. Si no, sí, a ver, acá se ve, pero estoy compartiendo la tapa de la publicación Gaceta Judicial, que ha trabajado tan bien, y de hecho llego acá por las orientaciones de Mario, que es una revista que publicaba la misma Corte Suprema, y en el año 1936, Francisco Pérez publica un artículo sobre supremacía constitucional. Ahí dejo. Es muy interesante ver las cosas que dice Pérez en ese artículo. Hoy a nosotros nos parecerían no escandalosas, sino tan sorprendentes. Dicen, tengamos en cuenta, como si fuese la gran novedad, que la Constitución es superior a las leyes. O sea, hay una cultura constitucional muy diferente a la nuestra, y creo que vos, Mario, diste en el clavo cuando señalaste algo de que los ministros de la Corte, después de 1910, durante esa época, antes y después, son civilistas, que tienen en su cabeza que lo más importante es el código, no la Constitución. Entonces, te quería pedir si podés ampliar o en todo caso aclararme un poquito sobre esto. Bueno, estupenda la presentación, además, y sobre todo superando con una hidalguía y una tranquilidad que admiro todo este episodio de dificultades en la comunicación. Ezequiel, ¿me devolvés el comando por las dudas para que no se pierda la grabación? No, la pusiste de anfitriona a Alba Chávez. Se me movió junto. Alba, si sos tan amable. Bueno. Mi Dios. Pero bueno, mientras vamos escuchándolo a Mario. Dale, Mario, adelante. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, profesor Ezequiel, por los comentarios y por los elogios, por supuesto, inmerecidos, pero siempre con la generosidad de colegas argentinos, de los colegas argentinos. Ciertamente es difícil pensar el diseño institucional de la justicia constitucional en nuestra región, al menos, colegas, sin lo político, sin las tensiones políticas. Los tribunales que ejercen mucho control o un control que no le viene muy bien al sistema presidencial o que no le viene muy bien a los partidos políticos o a sectores políticos, suele terminar en un intento de cambio del diseño. Es decir, cuando no nos gusta la jurisprudencia, cambiamos a la Corte, cambiamos al órgano que interpreta la Constitución. Y aquí en los últimos 6 o 7 años, bueno, ahora tuvimos un cambio de gobierno reciente, pero en los últimos 6, 7 años
el proceso que se ha seguido a un expresidente colombiano como calentó un poco la discusión sobre la conveniencia de tener un tribunal constitucional y una Corte Suprema, es decir, de tener tantas altas cortes, alimentado también por las tensiones que hay jurisprudenciales, y en esa coyuntura surgió la idea de crear una supercorte, es decir, volver más o menos a la Corte Suprema de antes del 91, pero más fortalecida, crear una supercorte y ponerle fin a la Corte Constitucional, que es pues reconocida por su activismo, pero además por liderar todo esto que se denomina para algunos constitucionalistas el constitucionalismo transformador de la región o del sur global, de manera que sí está la nuez de la discusión, no podemos dejar de lado que esos intentos de reforma no solamente son doctrinales, no solamente son juristas discutiendo mejores diseños, sino que alimentan agendas políticas y coyunturas críticas y coyunturas políticas en cada momento de esta trayectoria. Lo segundo, la mención de Francisco de Paula Pérez, sin duda es un gran constitucionalista y es uno de los defensores de esta postura de la garantía judicial de la Constitución, de manera que esa alusión de 1936 tiene ese lugar. Pérez es ciertamente, repito, uno de los constitucionalistas más importantes de esa primera mitad del siglo XX, y lo de la cultura constitucional, sin duda, y ahora que mencionaba el profesor Abasolo, lo de la cultura del código, o mejor, civilistas, y uno lo puede notar en algunos fallos de la Corte Suprema de los primeros años del 10 al 16, cómo invocan al Código Civil para entender asuntos, por ejemplo, de propiedad, en donde se está discutiendo la propiedad desde una perspectiva de la Constitución y se baja al código para entender la relación que hay. E incluso en los primeros años, la Corte Suprema había cerrado un poco la acción pública de inconstitucionalidad, volviéndola casi una casación. Ustedes pues, saben la complejidad que tiene una casación. Y en esos años, entre el 35, 37, con la famosa Corte de Oro que ya hemos mencionado, uno de los magistrados es quien impulsa que es necesario un cambio legal que finalmente se va a dar en 1936 para que la Corte acerque más esa acción a los ciudadanos, es decir, una visión más ius publicista de lo que significa ejercer ese control constitucional. Lo de la Constitución del 31, sí, sin duda es la gran olvidada, y aquí debo decir algo. Cuando estaba escribiendo los tomos de la Corte Suprema, yo no encontré este vestigio de 1953, pero a raíz de una exploración posterior lo hallé y está en un artículo por ahí que fue publicado hace unos años, en donde yo creo que es el eslabón perdido de esa trayectoria constitucional. Si uno revisa los textos de historia constitucional colombiana, no hablan de ese momento, probablemente no hablan de que intentamos crear un tribunal de garantías, primero porque está por ahí en un texto de Sergio Sarria que es de derecho administrativo, está por allí como un comentario, pero probablemente, o sobre todo, porque el general Gustavo Rojas Pinilla pasa a la historia como un dictador para unos, ciertamente sí ejerció como dictador, otros lo consideran un gobierno desarrollista, otros que le puso punto final a la violencia política e instaló una dictadura, pero lo cierto es que es un personaje que ciertamente no es considerado, sobre todo por los juristas, como un innovador en materia jurídica, y además por el intento que tuvo de tomarse la Corte. Ese diseño institucional era para tomarse la Corte, para hacer una Corte de bolsillo. Entonces, todos esos elementos sin duda contribuyen y contribuyeron a que sea un eslabón perdido, a que esa idea de la Constitución del 31, que parece meterse en los textos de Sarria y luego en el 53, sea como una especie de página que nadie quiere revisar. De manera que ese eslabón perdido, probablemente tan perdido como tenemos la memoria sobre la influencia de la Constitución del 31, habría que explorar la migración, como bien lo mencionas, no hemos rastreado, eso es una buena tarea para las preocupaciones por lo comparado que tiene el instituto, y que podríamos sin duda ir alimentando poco a poco, de mirar realmente cuál era la circulación de ideas que estaba allí. Por ejemplo, en materia de derechos sociales y la discusión sobre el lugar del Estado, en esa época sabemos que hay una influencia de la Constitución del 31 en Colombia, de distintos modos, tampoco se ha rastreado mucho, de manera que ese es uno de los filones que sin duda nos falta por explotar. Bueno, muchísimas gracias.
No sé, Ezequiel, si querés agregar algo, preguntar algo más. No, no, ha sido muy ilustrativo. Por supuesto me da ganas de hablar horas y horas, no de hablar, de escuchar horas y horas a Mario, ¿eh? Porque es un flor de tema, y además él es un investigador tan agudo y tan atento y tan disciplinado que seguramente de varias de las cosas que nosotros digamos hoy, en 3 meses, en 3 años, van a dar lugar a algún artículo, alguna aclaración, alguna. Así que, bueno, yo estoy encantado. Bueno, ¿algún comentario más? ¿Alguna pregunta? ¿Algo, Mario, que no hayas podido decir? Quedan unos minutos todavía, si querés agregar algo más. No, yo creo que ha sido un tiempo más que suficiente para plantear las ideas generales. Hay algunos trabajos que he desarrollado en las líneas que he mencionado aquí, como lo mencionaba el profesor Ezequiel, que con mucho gusto puedo luego hacerles llegar al instituto si podría haber más interés en las temáticas. Vamos a tener también un par de conferencias en Buenos Aires en unos días, a finales de noviembre. Vamos con un grupo de estudiantes de Derecho de la Universidad ICESI, así que les haré llegar la invitación por si pueden acompañarnos y bueno, ojalá podamos vernos en persona más adelante. Bueno, ¿cuándo vienen a Buenos Aires? Vamos a estar entre el 21 al 25, creo que son las fechas, la última De semana. noviembre. De noviembre. Sí, sí, Ah, ya cuando está cerrando el año. bueno, buenísimo, buenísimo. Entonces, sí, por favor, pasanos la información, así lo circulamos. Y seguramente, después de esta charla, como sucede siempre, van a venir las preguntas, los pedidos de datos, de referencias, que es el objetivo del instituto, ¿no? Y que estos últimos 2 años hemos alcanzado, ¿no? Hemos creado esta red de investigadores en permanente conexión, en permanente consulta. Hemos reclutado nuevos investigadores que están dando charlas en nuestro instituto. La semana que viene va a dar una charla Hernán Bacha, a quien conocimos justamente a través de las charlas. Así que poco a poco se van integrando los asistentes, se van mimetizando con los miembros del instituto, conformando esta unidad académica que es el objetivo que tiene nuestro instituto, ¿no? Así que estate atento, Mario, que seguramente van a seguir las preguntas y van a seguir los contactos y todo lo demás. Estupendo. Aquí estoy Mario, escribiendo mi correo por el chat para que nuestros colegas del Mario instituto... acaba de dejar, ya está ahí, mcajas@icesi.edu.co. Yo diría, y ya te paso la palabra para que hagas el cierre, Mario, que te tomo la palabra y aquellos trabajos que vos consideres que pueden ser más ilustrativos de tu perspectiva, tu reunión de trabajo de hoy, nos lo mandes, y a los que han estado presentes hoy acá, se los mandamos por correo electrónico desde el instituto. Estupendo. Bueno, Muchísimas gracias, ¿no? Yo me despido, Mario, te agradezco muchísimo, y te dejo estos minutos entonces si querés agregar algo o directamente si te querés despedir. Muchísimas gracias de nuevo, es un honor, profesora Viviana, profesor Ezequiel, colegas, personas que se han conectado aquí, que nos verán después. Es un gusto estar en el instituto, conversar sobre estas temáticas. De nuevo, excusarme por la poca estética de mi presentación. Estoy desde un celular porque tuvimos dificultades de conexión por el Wi-Fi, pero bueno, lo importante es podernos ver aquí de pantalla a pantalla y seguir estas conversaciones que sin duda tenemos que fortalecerlas, estos vínculos, estas redes. El trabajo comparado en historia comparada sin duda está por hacer en la región, en historia del derecho con esa perspectiva comparada. Así que gracias de nuevo y una feliz tarde para ustedes. Gracias, chao a todos, saludos, nos vemos el jueves.